Bueno, seguimos cubriendo el match por el máximo título mundial FIDE, año 1886, que se disputó entre Johannes Zukertort y Wilhelm Steinitz. En esta oportunidad vamos por la partida número 19. Recordemos que este match lo ganará el primero que llegue a los 10 puntos, sin contar empates. Vale aclarar que hasta el momento el contador va 8-5 en favor de Steinitz. Así que sin más preámbulos, comencemos. D4 inicia Zukertort, D5 sigue Wilhelm Steinitz, C4 golpeando el centro, E6, gambito de dama declinado, caballo C3, caballo F6 y, como es de costumbre, alfil G5 realizó Zukertort clavando el caballo, alfil E7 desclavando y dándose lugar para enrocar corto, caballo F3 y ahora enroque corto, C5 siguió Zukertort. En rigor entiendo que se trata de un mal movimiento. E3 quizás era mejor, o dama C2 o torre C1, adelantándose a la apertura de la columna C, hubiera sido mucho mejor. El problema de C5 es que luego las negras pueden responder con B6, tal lo acontecido en la partida. B4 siguió Zukertort protegiendo. Aparentemente Zukertort quiere mantener inactivo el alfil de E7, al menos por la diagonal, A3, F8. Por otro lado, el problema de capturar inmediatamente en B6 hubiera sido la apertura de la columna A para el negro, activando la torre. Además, se estaría logrando que un peón lateral del bando rival se mude hacia el centro. Por lo que entiendo también que si las blancas capturaban en B6, le estarían haciendo un favor al bando negro. Por eso fue mejor seguir con B4 protegiendo. Y ahora Steinitz siguió con B por C5. Y novedosamente ahora Zukertort capturó, ¿sí? Respondió capturando con su peón D, llevando un peón del centro hacia el lateral. D por C5. Sinceramente, debo decir que no me gusta este movimiento, ya que se le está entregando el centro al negro. Ciertamente B por C5 era mejor. Aparte siguió A5 por parte de Steinitz, intentando crear debilidades. Puede verse ahora el error de haber capturado con D y no con el peón de B4 por parte de las blancas. Zukertort ya está en problemas. A3 siguió Zukertort defendiendo. Y ahora, aprovechando la ventaja de espacio, Steinitz da un primer gran golpe. D4, atacando el caballo de C3. Vale decir que no se puede capturar con caballo, porque seguiría A por B4, y literalmente ahora el blanco debería mover su caballo de C3, porque si no, caería en táctica. Veamos qué pasa si come. Si A por B4, torre por A1, y si dama por A1, dama negra por D4, ganando material. Por eso Zukertort optó mejor por capturar el caballo con su alfil por F6. Siguió G por F6. Debo también decir sospechoso movimiento. Intuyo que fue con la idea de luego llevar su rey a H8 y activar la torre por la columna abierta G en contra del rey blanco, que en muy pocos movimientos debería enrocarse corto. El asunto es que me parece muy audaz. No sé si vale la pena asumir tantos riesgos cuando se podía seguir explotando la posición más lentamente. Creo que había que capturar con alfil y no debilitar la estructura del enroque negro. Aparte, capturar con peón encierra completamente el alfil de E7. Y quizás, si algo podamos remarcar como positivo al capturar con el peón de G, es que, bueno, si adquiere una iniciativa para activar un ataque por el centro, que será de peones. El asunto es que hay que saber maniobrar. Caballo A4 siguió Zukertort, escapando de la amenaza.
Y ahora E5, expandiéndose Steinitz por el centro, mucho más activo, era peón A por B4, atacando el caballo. Pero bueno, también es un buen movimiento E5, ya que se expande por el centro. B5 siguió Zukertort, expandiéndose por el flanco de dama, lo cual es correcto. Alfil E6, siguió Steinitz, activando su alfil. G3, siguió Zukertort, obviamente para llegar luego su alfil a G2 y permitirse enrocar corto. Y ahora C6, B por C6, siguió Zukertort. Creo que B6 hubiera sido mucho mejor, ¿sí? Ya que consolidaba un peón aislado débil en C6, el mismo que podría caer rápidamente luego cuando el alfil blanco se vaya a G2 y con otra pieza al ataque. Pero bueno, se optó por cambiar piezas. Aparte, si seguimos tras B6, caballo A6, torre C1, dama D5, y si alfil G2, caballo por C5, caballo por C5, alfil por C5, enroque, E4, podrían seguir las negras atacando, y si torre por C5, dama por C5, caballo por D4, y entonces luego dama por B6, E3, y si somos realistas, las negras tampoco la tendrían fácil. Realmente esta variante hubiera sido muy buena para Zukertort, ya que se amenaza capturar el alfil de E6 y entrar con un ataque con dama en G4 al rey. Pero bueno, no fue esto lo que ocurrió en la partida. Por eso digo, peón B6 hubiera sido ingresar en una muy buena variante para Zukertort, sino que optó por un mal movimiento que fue B por C6, capturar el peón de C6. Y digo que es muy mal movimiento porque simplemente cambia material a cambio de entregarle la iniciativa al negro, ya que caballo por C6 activa el caballo, alfil G2, torre B8, para salirse de alguna futura eventual clavada que pueda haber con el caballo que se encuentra en C6 y el alfil blanco que está ahora en G2. Pero también fundamentalmente la torre se ha ido a B8 para realizar, luego amenaza a realizar, alfil B3 y entrar al juego con un ataque doble. Por eso dama C1 siguió Zukertort, protegiendo y saliéndose de cualquier futura y eventual amenaza. D3 siguió Steinitz, avanzando. La ventaja de espacio que el negro ha adquirido en el centro resulta descomunal. E3 respondió Zukertort. Ciertamente no se podía capturar porque si dama por, las cosas estarían muy complicadas para Zukertort. E4 siguió Steinitz, caballo D2, F5 solidificando, y ahora enroque corto. Torre E8, siguió Steinitz, interesante movimiento. Steinitz, además de permitirse, si fuera necesario, el pasar su alfil a F8 para ir luego a G7, además se está adelantando a una eventual apertura de columna. La torre en E será importante más adelante. F3 siguió Zukertort con la idea de contrarrestar el avance de peones en el centro. Entiendo que es un horrible error, ya que abre la diagonal A7, G1, volviendo la fortaleza blanca sumamente vulnerable. Y ahora caballo D4. Como era esperable, con caballo D4 no solo se amenaza a saltar ahora a E2 y dar un ataque doble ganando material, sino que se está haciendo un sacrificio posicional. La idea es que si el blanco captura el caballo, la dama negra habría ingresado inmediatamente por la diagonal. Si se entrega un caballo y se busca en compensación iniciar un fuerte ataque. De hecho, eso fue lo que sucedió. E por D4 y dama por D4 jaque, que para colmo es jaque y ataque al caballo, pudiendo incluso recuperar material. Rey H1 siguió Zukertort,
Y vale decir que otra línea que pudo haber seguido el blanco, interesante, por parte de Zukertort, hubiera sido que en vez de capturar el peón, en vez de capturar, perdón, el caballo con peón, hubiera sido interesante mover el rey a H1. Veamos, si rey H1, E por F3, seguirían las negras, y si alfil por F3, caballo por F3, caballo por F3, y si alfil D5, clavando el caballo, dama D2, para bloquear el avance del peón, y si alfil C6, movimiento de ataque, caballo C3, y si alfil F6, movimiento de ataque, creo que ahora el blanco estaría bien y se podría proponer el cambio de torres. Torre A B1 para disputar la columna también, y si torre por B1 no podemos capturar de torre ya que la misma está sobrecargada defendiendo el caballo, por lo que caballo por B1 obligada, llegando a una posición en donde creo que aún se puede seguir dando pelea. Si alfil E4 seguiría rey G2, pero bueno, interesante variante. No fue esto lo que pasó en la partida. Volvamos, recordemos que después de caballo E4 las blancas capturaron peón, es decir, dama por D4, rey H1, E3, siguió Steinitz. Evidentemente Steinitz está valorando la posibilidad de llegar a coronar, pudo haber capturado el caballo. Caballo C3, siguió Zukertort, perdido por perdido, alfil F6, sumando presión, creo que era mejor capturar el caballo de D2 con peón. Siguió caballo de B1 defendiendo y D2. Ya estos peones que están colgantes son una seria amenaza para el blanco, ya que amenazan coronar. Dama C2, alfil B3, atacando y con el fin de controlar el casillero D1. Creería que en esta posición Zukertort ya está virtualmente perdido. Dama por F5, siguió Zukertort. Y peón D1, coronando. Primera coronación del match. Caballo por D1, alfil por D1. Y ahora caballo C3, siguió Zukertort, entregando el caballo a cambio del alfil que se encuentra en D1. Pero Steinitz muy inteligentemente siguió con E2, atacando a la torre y amenazando coronar, por lo que Zukertort respondió con torre A por D1 y ahora dama por C3, recién captura el caballo. Bueno, lo cierto es que en este momento se impuso el decoro y Zukertort se rindió. Sí, buena partida. Creo que la causa de esta derrota fue haber cedido muy fácilmente el centro, permitiendo que poco a poco las negras avanzaran con peones y piezas. La ventaja de espacio es algo que se debe mantener, por lo menos, lo más equilibrado posible. Si la ventaja de espacio está muy en favor para un bando, pueden pasar estas cosas. Literalmente Steinitz ha explotado la posición con creces. Suscríbanse, dejen sus comentarios y desde ya voy avisando que me interesa analizar todos los match que fueran posibles hasta la actualidad. Pidan el match que quieran ver en comentarios, los leo y bueno, sin más, hasta el próximo video.